Hermanitos, muy buenos días. Un saludo muy especial para los hermanos que nos visitan por primera vez. Que el Señor los bendiga. Y quiero iniciar con un interrogante que yo sé que nos ha pasado a todos. Podríamos, creo que generalizar que todos. ¿Cuándo te has enfrentado ante una decisión, tomar una decisión ante dos posibilidades? Creo que todos, ¿sí? Y hablo de dos posibilidades porque en muchas ocasiones son varias, pero generalmente son dos posibilidades. Muchos de nosotros hemos tenido ante la posibilidad de dos empleos, empezar a decidir cuál de ellos nos conviene más, bien sea por el salario, bien sea por las comodidades, bien sea por la posibilidad de un ascenso, de ir ascendiendo en la empresa. Es decir, uno empieza a sopesar ventajas y desventajas para poder tomar entonces una decisión, la que uno espera que sea la decisión que más le convenga a uno. En el amor, yo no sé cuántos de ustedes, varones o damas, se han tenido que enfrentar a tomar una decisión, los hombres ante dos mujeres y de pronto una mujer ante dos hombres. Yo en mi juventud tuve que tomar una decisión, se me presentó la oportunidad de elegir a Luz o de elegir a Marina, y yo elegí entonces a Luz Marina. Pero de verdad, sí, se devolvió por allá. Entonces, uno tiene de verdad en muchos aspectos que enfrentarse a tomar decisiones ante unas vacaciones, por ejemplo. Muchas veces nos vemos enfrentados a decir, bueno, me voy para San Andrés o me voy para Confama Norte. Qué difícil la elección, ¿no? Pero a veces uno tiene que tomar decisiones en cuanto al costo, en cuanto a algunas ventajas de un verdadero descanso. Bueno, muchas posibilidades. Un cambio de vivienda, por ejemplo. ¿Por qué elegir un sitio y no elegir otro? Y uno empieza a mirar el transporte, uno empieza a mirar la cercanía de pronto a centros comerciales, uno empieza a analizar muchas cosas. Y una opción me brinda unas cosas y la otra posibilidad me brinda entonces diferentes alternativas. Una representa beneficios y la otra, digamos, puedo sentir que me puede perjudicar de una u otra manera. Una me conviene y otra me puede perjudicar. Por eso, hermanos, quiero invitarlos en la mañana de hoy para que abran sus Biblias en el Evangelio de San Juan y vamos a ubicarnos en el capítulo 10. Voy a leer los primeros 11 versículos, pero quiero que nos ubiquemos en el versículo 10. Vamos a leerlos todos, pero vamos a concentrarnos finalmente en el versículo 10. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él
porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Padre, te alabamos, Señor. Te damos honra, honor y gloria en el poderoso nombre de Jesús. Señor, gracias por la bendición de hoy, soberano Creador. Nos permites disfrutar un día maravilloso, Señor. Un día hermoso. Y nos bendices, Señor, permitiéndonos estar aquí en esta tu casa de oración. Qué privilegio, Padre. Qué bendición. Te damos gracias por ello. Podemos inicialmente entonarte cánticos. Y ahora, Señor, nos das tu bendita y maravillosa palabra. Te honramos, Señor, y te damos todo honor en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Creo que una porción como la de hoy, y haciendo énfasis en ese versículo 10, bien podríamos llamarla la batalla por la vida. La enseñanza que nos regala el Señor en esta linda mañana. Y en este capítulo 10 del Evangelio de Juan, iniciando ahí desde el versículo 1, el Señor Jesús recurre a unas imágenes de un mundo familiar de la Palestina del primer siglo. Ahí en este pasaje, una mezcla de parábolas, como podemos ver en estos versículos leídos. Y primero está la parábola del redil, con el ladrón, con el pastor, y luego aparece el portero, aparece la puerta de las ovejas, y por último entonces aparece el buen pastor. Si recordamos un poco, el Israel de aquella época, para guardar las ovejas de noche, en las horas de la noche, con el fin de, pues no solamente de contenerlas, sino también de cuidar de las ovejas, ellos debían de hacer altos muros, pero muros de roca, muros de piedra. Y entonces protegían de esa manera, no solamente con los muros, sino con el portero, de que pudieran no solamente escapar, sino que les pudieran hacer daño o robarlas. Estos corrales de aquella época no contaban sino con una sola puerta, para que podamos entender entonces la parábola que nos entrega el Señor, a fin de que entonces las ovejas entraran por esa puerta, pero también salían por la misma puerta. Además dicen los estudiosos, en los que podemos ver entonces toda esta historia de aquella época, que en aquellos tiempos entonces varios pastores llegaban con toda la cantidad de ovejas a este sitio y dejaban las ovejas ahí amaneciendo al cuidado entonces del portero y en ese como llamarlo con palabras de hoy, en ese parqueadero de ovejas. Podríamos llamarlo así.
Hoy en día vamos y llevamos nuestros carros a unos parqueaderos. En aquella época llevaban las ovejas allá. Entonces los pastores traían las ovejas, las metían al corral y luego iban a descansar, confiados en que estaba el portero cuidándolos y que estaban en un sitio seguro. Entonces, la tarea del portero era admitir a las personas que estaban debidamente autorizadas al ingreso al corral y cuidar, obviamente, de intrusos y cuidar al mismo tiempo de las ovejas. A la mañana siguiente, el pastor madrugaba por sus ovejas, pero se daba algo muy particular. Llegaba el pastor y el pastor con un silbido o con un cántico o con alguna señal propia, las ovejas distinguían la voz del pastor. Y era así entonces como el pastor, con uno de estos fenómenos que hacía con su boca, o hablaba o cantaba o silbaba, las ovejitas iban saliendo de entre todas e iban acercándose a su líder, a su pastor. Yo recuerdo que esto no solamente pasa con las ovejas. Yo cuando miro esta porción y cuando la estaba estudiando para traerla, yo recuerdo mucho la época de mi hija Paula Andrea, cuando estaba de unos meses en la casa y yo llegaba al parqueadero y yo silbaba. Le decía Paula Andrea con el silbido. Ya ni silbo. Muy bien. Y la niña se desesperaba, hermanos. La niña se quería salir de esa cuna, de esa cama. Era impresionante. ¿Por qué razón? Porque ella conocía la voz del papá. Pero era maravilloso, hermanos. Créanme que yo cuando recuerdo eso, a mí el corazón se me quiere salir. Lo único que no me sale es el silbido ya, hermanos. Pero es maravilloso. Pero esto que les estoy contando simplemente es para que nos deleitemos. Siempre nosotros les sugerimos que se imaginen el escenario, colores, que se imaginen lo que está sucediendo para uno entender, por ejemplo, por qué el Señor les hablaba de esta manera. Y en estos versículos leemos acerca de alguien que no entra por la puerta, sino que se sube por otra parte, ingresa al corral por otra parte. Y a este entonces aquí, en esta porción de la palabra, se le llama ladrón, se le llama salteador, de manera directa lo muestra aquí. Y el ladrón que robaba las ovejas no utilizaba la puerta, pues la puerta estaba vigilada por el portero, de modo que se trepaba a ese paredón y cometía entonces el robo que iba a realizar. Pero el que sí entra por la puerta es ¿quién, iglesia? El pastor. El pastor es el que entra por la iglesia y no tiene necesidad de artimañas ni de engaños para llegar a sus animales. Jesús entonces nos está diciendo en esta porción, iglesia, que es necesario tener mucho cuidado, ya que hay ladrones de ovejas que vienen para robar las ovejas. ¿Alguien se siente aquí oveja? Amén. ¿Hay alguna oveja del pastor, del buen pastor? Amén, hermanos. Entonces las ovejas conocen la forma en que el pastor las llama, por eso le siguen. Ahora, iglesia, como creyentes, como cristianos, somos ovejas del buen pastor y conocemos la voz incomparable del Señor Jesús. Ahora yo les pregunto, ¿cómo es la voz de Jesús? Estamos hablando que las ovejas conocen la voz de su pastor. ¿Cómo es la voz de Jesús?
Y creo que la otra pregunta es, ¿de qué manera escuchas la voz de Jesús? Tremendo interrogante. Y podemos oír la voz de Jesús de muchas maneras. Y creo que la primera manera de escuchar la voz de Jesús es por medio de la palabra de Dios. Palabra de Dios que nos muestra ese camino iluminado para transitar de la mano del Salvador. Creo que es la primera manera de escuchar la voz de Jesús. Entonces viene el interrogante para cada uno de nosotros. ¿Cada cuánto estás escuchando la voz de tu pastor? Porque esto viene entonces de manera directa a la manera en que tú te estás acercando a la palabra de Dios. ¿Cada cuánto lo haces? ¿Cada cuánto escuchas la voz de tu pastor? Pero hay muchas otras maneras de escuchar la voz de nuestro buen pastor. Y creo que la otra manera es cuando le permitimos que nos hable al corazón. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. ¿De qué manera le abrimos nuestro corazón para que el Espíritu Santo nos hable y así podamos escuchar la voz de Jesús? También podemos escuchar la voz de Jesús con un sermón como este. Hermanos, esta no es la voz de Carlos Cardona, hoy es el Señor que nos está hablando a todos. Primero me habló a mí, ahora les está hablando a ustedes. Pero esto no es una voz de hombre, esto es palabra de Dios. Podemos escuchar la voz de Jesús cuando entonamos estos cánticos de alabanza con esas expresiones tan maravillosas que por medio de la alabanza no solamente le estamos dando al Señor, sino que recibimos la voz de Él a través de ella, de acuerdo a la manera que lo hagamos. Podemos escuchar la voz de Jesús leyendo un libro cristiano también. Leyendo un buen libro cristiano. Podemos escuchar la voz de Jesús a través de la exhortación de otro hermano creyente. ¿Saben qué importante es cuando le hablamos a un hermano que de alguna manera está tomando una decisión equivocada? Y creo que la manera no es con pañitos de agua tibia en el hombro. Creo que para que esa persona escuche la voz de Jesús, debemos darle un consejo basado en su palabra. Podemos escuchar la voz de Jesús al contemplar la grandeza y al contemplar la majestuosidad de la creación. Ahí podemos escuchar la voz de Jesús. Y entonces yo te pregunto, hermanita y hermanito y hermanita, ¿qué voz conoces? ¿Qué voz conoces? Porque hemos venido afirmando que las ovejas conocen la voz de su pastor. ¿Qué voz conoces? Porque definitivamente seguimos la voz que conocemos. Una voz que no conocemos, no seguimos. Entonces, ¿qué voz conoces? Y la voz de Jesús no solamente tiene autoridad, la voz de Jesús tiene poder. ¿Alguien dice amén? Es así. Y viene una pregunta. ¿Entenderían los oyentes de aquella época, cuando Jesús les estaba hablando, entenderían esos oyentes lo que Jesús les estaba enseñando?
¿Ah? ¿Por qué dicen que no algunos? Pero, es decir, es verdad lo que tú dices, pero no es el argumento de acuerdo a la porción que vimos. Luzmeri, tú estás, búscalo. ¿Saben por qué? Porque es que la palabra nos lo dice. Creo que es el versículo 6, si no estoy mal, que dice que ellos no entendieron. Ellos no entendían lo que Jesús les estaba enseñando. Miren que la misma palabra nos está diciendo que ellos no entendieron. Ahora la pregunta es, ¿y tú lo entiendes? Ellos no entendieron, pero tú lo entiendes, Guillermo. ¿Hoy lo entiendes? Hermanos, hoy tú entiendes lo que el Señor nos está enseñando hoy. Ahora, viene lo que tú dices, Elisa. Lo que pasa es que nosotros hoy tenemos la iluminación del Espíritu Santo para recibir y para entender la enseñanza de Jesús, y gloria a Dios por eso. Y el Señor usa unas figuras maravillosas y unas ilustraciones acerca de sí mismo, acerca de la salvación, acerca de los peligros y las tentaciones del cristiano. Y aquí usa la figura de una puerta, usa la figura de un ladrón, usa la figura del pastor, y luego habla de sí mismo y dice: yo soy la puerta. Nos dice ahí en el versículo 7 y en el 9. ¡Qué belleza! Yo soy la puerta. Entonces Jesús nos ve como sus ovejas. Por eso se autotitula, hermanos, aquí en la porción, la puerta de las ovejas. Entonces noten ustedes algo bien importante. Jesús no nos está diciendo: vea, esa es la puerta. Jesús no nos está señalando la puerta, no nos está indicando la puerta. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Yo soy la puerta. Eso es hermoso. Pero sigue avanzando el Señor Jesús y nos enciende un bombillito de alerta y nos dice: cuidado con el ladrón. Cuidado con el ladrón. Así como vemos en las noticias y vemos por las redes y vemos por los periódicos, por la televisión, vemos: cuídense que están robando, cuídense con los cosquilleros o los cosquilleos en el metro, cuídense. Hoy el Señor nos está diciendo: cuidado con el ladrón, cuídense del ladrón. Es lo que nos está diciendo el Señor. Iglesia, como ovejas del Señor tenemos que agudizar nuestro oído, iglesia. ¿Pero para qué? Para escuchar la voz del pastor. Tenemos que entrenar nuestro oído, iglesia, agudizar nuestro oído para escuchar la voz de nuestro Salvador. Y cualquier otro hermano que venga con revelaciones extrabíblicas es un ladrón que pretende señalarse a sí mismo como la puerta de entrada del reino de los cielos. Y solamente hay una puerta. Jesucristo nos advierte que al acercarse el fin de esta historia que estamos viviendo cada uno de nosotros, muchos falsos profetas van a aparecer. Muchos falsos profetas surgirían tratando de engañar a los cristianos. ¿Hay algún cristiano aquí? Mucho cuidado con el ladrón. Cuidado con el ladrón.
Es el momento, hermanitos del alma, de aferrarnos de la palabra de Dios. Palabra de Dios, la que por medio del Espíritu Santo no nos dejará ser engañados por falsos profetas. No nos dejará engañar entonces por ladrones del alma. Pero continúa el Señor y nos entrega algo maravilloso, nos entrega algo extraordinario en ese versículo 10, y por eso les dije que iba a ser el énfasis ahí. Y nos dice el Señor Jesús: ese ladrón solamente viene para robar, para matar y para destruir. 3 cosas. Ese ladrón viene a robar, a matar y a destruir. Pero continúa con algo hermoso, iglesia. Continúa con algo extraordinario, que es lo que nos tiene que poner este corazón a latir a 1000. Nos dice: yo vine para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia. ¿No le parece eso extraordinario, hermanos? Miren qué elección nos muestra un ladrón que viene a robar, a matar y a destruir. Y él dice: nuestro pastor, aquel que es la puerta, dice: yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria al Señor. El ladrón de referencia que hace el Señor aquí en el versículo 10 es el padre de todos los ladrones, Satanás, el enemigo. Por eso en Efesios 6, capítulo 12, encontramos que nuestra lucha no es con seres humanos. Nuestra lucha es contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas. Tremendo. Hermanitos, este pasaje pone de manifiesto, digamos que las intenciones que tiene el buen pastor y las intenciones que tiene el ladrón. Eso es lo que nos está colocando aquí. Hay unas intenciones del buen pastor y hay unas intenciones del ladrón, del enemigo. Ahí está. Pero varias observaciones interesantes podemos hacer acerca de los diferentes objetivos que cada uno busca. Porque tanto el buen pastor como el ladrón tiene objetivos que las vemos ahí con claridad. En primer lugar, es bueno que notemos las estrategias del ladrón y que las estrategias del ladrón no están dirigidas al buen pastor. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Hacia quién están dirigidas las estrategias del ladrón? Hacia las ovejas, no hacia el buen pastor. Entonces yo pregunto, ¿alguien? Yo les pregunté ahora que si alguien se sentía oveja del Señor. ¿Alguien se siente aquí oveja del Señor? Entonces las estrategias del ladrón van dirigidas hacia ti. Eso es lo que tienes que entender, que las estrategias de este enemigo van dirigidas contra ti, no contra el buen pastor. Porque hay una creencia, hermanos, en la iglesia de Dios, que Dios y Satanás están involucrados en una gran batalla cósmica, luchando sin tregua hasta el desenlace final. Y creo que esta perspectiva es falsa. Así como últimamente nos muestran, esa noticia es falsa. Y creo que esta perspectiva es falsa, hermanos, pues Dios es creador y el diablo es un ser creado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa comparación? No puede el enemigo levantarse contra Dios. Esto es como comparar que una hormiga se va a levantar contra un elefante. Para que me entiendan la perspectiva.
la presa contra la cual se avalancha el enemigo, el diablo, son aquellos que han sido creados a imagen y semejanza del Creador. ¿Alguien aquí ha sido creado a imagen y semejanza del Creador? Gloria a Dios. Entonces es contra ti que tiene los ojos puestos el enemigo. En segundo lugar, Cristo enuncia cuáles son los objetivos del ladrón. Los da claritos. Y creo que el ladrón no ha venido a hacernos una distracción. El ladrón no ha venido a distraernos momentáneamente, ni para hacer, digamos, más difícil nuestra existencia aquí. Él no pretende tampoco como someternos o dominarnos o dominar nuestras vidas. Creo que el enemigo tiene un propósito mucho más contundente con cada uno de nosotros. Él no descansará hasta que haya cumplido su objetivo final. Y su objetivo final es destruirnos totalmente. Porque noten ustedes la progresión de la estrategia del ladrón. ¿Cómo empieza la estrategia? ¿Qué es lo primero que hace? Versículo 10, recuerden. Robar es lo primero que hace, porque el ladrón no vino sino a robar, matar y destruir. Entonces la primera estrategia es robar. Y cuando roba se lleva todo aquello que es nuestra particular herencia como seres creados a imagen y semejanza de Dios. Se roba nuestra capacidad de experimentar vida espiritual. Se roba nuestra posibilidad también de tener esa comunión y esa intimidad con Dios. Se roba como esa relación íntima de nosotros con el Creador. ¿Les parece poco? Nos está robando todo. Nos roba el amor, nos roba la fe, nos roba la paz, nos roba el gozo, nos roba la manera de ver la vida con esperanza. ¿Se están dando cuenta lo poquito que nos roba? Está robando todo. Todo. Y la ausencia de estas cosas que hemos nombrado y muchas otras que también nos roba, produce terribles estragos en la vida de cada uno de nosotros. Produce unos estragos tremendos y nos conduce entonces a una vida completamente llena de ¿qué? De conflictos y una vida de dolor y de desesperanza y de odio y rebeldía y de todo eso. Entonces, en primera etapa, ¿qué es lo que hace? Roba. En una segunda etapa, el ladrón se propone la muerte de cada uno de nosotros, de cada una de las personas. Es decir, que la vida tal cual la ha creado Dios, Él lo que trata es que cese de existir. Y más aún, este ladrón no descansará, iglesia, pues el objetivo final de todo lo que hace es la destrucción del ser humano. Ese es el objetivo final. Y en esto hemos de entender que se refiere entonces a destruirnos ¿qué? Lo más hermoso que tenemos nosotros, que es esa esperanza futura, es destruir ¿qué? Nuestra vida eterna. Y el enfoque de Él es llevarnos entonces a una condenación eterna, y eso sí es muy grave.
totalmente grave, totalmente preocupante. Satanás viene a matar el amor, viene a matar la fe, viene a matar la vida, viene a destruir hogares. Y viene a acabar con la vida eterna, tratando de llevarnos a otra eternidad, pero en condenación. Ahora, si tomáramos la misma construcción que hace Jesús para describir las actividades del ladrón, recuerden que, ¿cómo describió las actividades del ladrón Jesús? Recuérdenme, son 3: robar, matar y destruir. Si nosotros tomáramos como esa misma forma, ¿qué diríamos del Señor? Que el Señor Jesús vino para dar, para revivir y para edificar. Gloria a Dios. Miren qué diferencia. Dar, revivir y edificar. Eso es hermoso. Es decir, en una palabra, Jesús fue a bendecir. A bendecirte. A bendecirnos a todos. A eso vino. A dar, a revivir y a edificar. A bendecir, iglesia. Jesús, nuestro Salvador, nuestro Pastor, Él se deleita en dar. Él se deleita en bendecir, aún a los que no lo merecen. Levante la mano el que lo merece aquí. Ninguno de nosotros lo merecemos, pero el Señor se deleita en dar. El Señor se deleita en bendecir. Y es un Dios, tenemos un Dios que no descansa. Y no descansa buscando a quién bendecir. Déjate encontrar. A este acto de bendecir se le suma el deseo de otorgar vida. Y no de cualquier manera. El deseo de Jesús de otorgar vida es otorgar vida en abundancia. Lo dice ahí. Vine a traerles vida, a dar vida y vida en abundancia. Dice ese versículo 10. Entonces con esto entendemos que Jesús desea que vivamos en plenitud todas las dimensiones de la vida que nos ha dado. Es lo que quiere Jesús. Lo que incluye entonces su expresión más sublime, que es también la vida espiritual a plenitud. Y a largo plazo, como dice y lo dijimos ahora, a largo plazo, Cristo está en un negocio hermoso de edificar, pero edificar para sí un pueblo santo. Eso es lo que quiere el Señor con cada una de sus ovejas. Eso es lo que quiere el Señor con cada uno de nosotros. Edificar un pueblo santo y, ¿por qué no decirlo?, un reino de sacerdotes. A veces vemos esa expresión de sacerdotes por allá muy lejana a nosotros, pero cada uno de nosotros, hombre y mujer, es lo que quiere el Señor, un reino de sacerdotes. Somos seres todos nosotros con un destino eterno, y hacia Él, hacia ese destino eterno nos quiere conducir el buen pastor. ¿Quisieras dejarte conducir por el buen pastor a ese destino eterno? ¿Tan poquitos? ¿Tan poquitos? Amén, hermanos. Excelente. Mire, la vida abundante que Jesús ofrece es la vida eterna, iglesia. ¡Qué maravilloso! ¡Qué bueno que ahora salgamos por esa puerta
pero sacando pecho, pensando en la vida eterna que nos espera. Esto aquí es un pasito. Y yo le decía a unos personas con las que hablaba y estaba evangelizando esta semana, hermanos, ya con nosotros, con la esperanza de la vida eterna, ¿qué temor le tenemos a la muerte? A esta muerte de aquí. Si voy a estar mejor. Como decía Pablo, para mí el morir es ganancia. Entonces, ¿qué le vamos a temer nosotros a la muerte aquí en este paso temporal? Porque nosotros tenemos que tener en nuestro corazón es la vida eterna, esa esperanza de la vida eterna. Y que se obtiene la vida eterna, se obtiene aquí en la tierra. Y obviamente se proyecta a la eternidad. La vida abundante es vida, pero con toda alegría, con todo gozo, con toda esperanza. Y anhelando entonces esa venida maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Iglesia, Jesús es el buen pastor. Jesús es la puerta. Y Jesús vino para darnos vida y darnos vida en abundancia. Gloria al Señor. Y en esta batalla por la vida, solo tienes que escuchar una sola voz. La voz de Jesús, la voz del buen pastor. Y con Él y a través de Él tendrás vida y vida en abundancia. Decíamos al inicio, iglesia, a veces nos enfrentamos ante dos posibilidades y tenemos una de ellas con un futuro muy negro, y es dejarnos persuadir por el ladrón, que no vino sino a robar, a matar y a destruir. Pero tenemos un buen pastor que vino a darnos vida y que vino a darnos vida en abundancia. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pero pregúntate ahí en tu interior, ¿qué clase de vida tienes? ¿Qué clase de vida tienes? ¿Tienes vida abundante? ¿Qué te responderías? No lo digas, eso es para ti. ¿Qué clase de vida tienes? ¿Y por qué? Respóndete también ahí en tu interior. ¿Y cómo podrías experimentar una vida más abundante en Cristo? Simplemente pregúntate, porque esto es para que interiorices la palabra de Dios. ¿Cómo podrías experimentar la vida más abundante en Cristo Jesús? Toma decisiones. El Señor nos ha dado una enseñanza hermosa hoy. Aquel pueblo en aquella ocasión no lo entendía, pero creo que hoy todos nosotros hemos tenido suficiente ilustración y hemos tenido a través del Espíritu Santo una claridad acerca de lo que el Señor tiene para todos y cada uno de nosotros. Padre, te alabamos. Te damos honra, te damos honor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te alabamos, oh Padre. Señor, perdónanos, porque en cuántas ocasiones hemos escuchado la voz del ladrón.
En muchas ocasiones, Señor, nos hemos dejado alimentar el oído por aquellas mentiras, artimañas que el ladrón tiene para todos nosotros. Y a veces hasta nos hemos deleitado, Señor, en aquello que aquel salteador ha colocado a nuestros oídos. Te pedimos perdón, Señor, porque definitivamente, Señor, es tu voz la que debemos escuchar. Es por medio de ti, oh Salvador, que debemos entrar, porque tú eres la puerta. Y es tu voz, la única voz que debemos escuchar y reconocer, porque tú eres nuestro buen pastor. Te damos la honra, oh soberano Creador, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermanos.